No lo veo, no lo creo, hablaremos de El mito zombie. Todos hemos oído hablar de los zombies, esos seres supuestamente ficticios que van vagando sin rumbo fijo en busca de carne humana. Pero ¿de dónde ha salido este mito? ¿Cómo a alguien se le ha llegado a ocurrir este tipo de ficción para entretener a las personas, viendo series, películas, leyendo cómics y libros de este género? Es decir, ¿cuál es el principio de todo esto? Para conocer el principio de la temática zombie, tenemos que adentrarnos en un país del Caribe, concretamente en Haití, durante los siglos XVII y XVIII, cuando a los esclavos africanos los llevaban allí para trabajar en plantaciones de azúcar hasta la muerte. Durante esos años existían allí unas personas llamadas Bokor. Un Bokor en la religión vudú es un brujo que puede que practique la magia blanca, sí, pero también se caracteriza por practicar la magia negra. Y entre sus prácticas de la magia oscura está la creación de zombies, o mejor dicho, la zombificación. Lo curioso es que la zombificación no es algo tan esotérico, místico o fantasioso como puede parecer, sino que tiene más bien una base científica. Para la creación de zombies, los Bokor utilizaban un producto denominado polvo zombie. Este polvo zombie es un compuesto químico elaborado a partir de un sinfín de productos de origen vegetal, animal y humano que mezclados en su exacta proporción producen el veneno más fascinante de la brujería afroamericana. Extractos de plantas, huesos humanos, tarántulas, sapos venenosos, gusanos y otros ingredientes no menos pintorescos forman parte de este polvo zombie, cuyo principal elemento es la tetradoxina, una sustancia contenida en el pez globo. Una vez que el polvo de zombie ya estaba realizado, el Bokor seguía los siguientes pasos para conseguir su objetivo. El primer paso sería administrar el veneno en la comida para que la víctima la ingiriera y empezase a formar parte de su organismo. También frotaría el veneno sobre la piel de la víctima y espolvorearía el veneno alrededor de la casa de la persona a la que quiere zombificar para que al caminar descalza absorbiera por la planta de los pies el polvo venenoso y respirarlo cuando se levantase polvo al barrer. El segundo paso sería que cuando la víctima ya ha estado expuesta a este veneno, empieza a entrar en un estado de inconsciencia. Sus órganos bajan tanto su nivel de actividad que los médicos son incapaces de reconocer que aún siguen vivos, por lo que se les diagnostica que acaban de morir aunque no haya sido así. Entonces tiene lugar el entierro de la víctima, y los Bokor por la noche la desentierran antes de que muera asfixiada. El tercer y último paso sería que una vez desenterrado, el brujo le daría de comer a la víctima una planta llamada datura, o también conocida como toloache. Esta planta puede ser un potente psicoactivo si se administra en la dosis correcta, pero también puede ser un veneno letal si es en la dosis incorrecta. Lo que hace esta sustancia es que rompe con la realidad de la víctima, enloqueciéndola y borrando todos sus recuerdos, permaneciendo en un delirio psicótico semiconsciente, creando una especie de zombie, el esclavo perfecto sin ningún tipo de voluntad propia, que además no existe para la población, y así poder trabajar en las plantaciones de azúcar. Cuando la víctima da señales de que empieza a recuperar sus sentidos, se le vuelve a administrar la planta datura, y cuando ya sea demasiado viejo para seguir trabajando, se le mataba, esta vez de forma real, sin ningún tipo de pudor. Cabe decir que actualmente Haití es el único país que recoge en su código penal el castigo contra la zombificación. El artículo 246 recoge como intento de asesinato la inducción en una persona por envenenamiento o empleo de ciertas sustancias de un estado letárgico similar a la muerte. Y si esta persona es enterrada, aunque después sea exhumada con vida, tal intento pasa a ser considerado asesinato. Hay dos casos muy conocidos de zombificación. El primer caso es el de Clervius Narcís. Este hombre murió supuestamente en 1962. Ingresó en el hospital un martes con náuseas, mareos, tos y respiraba con dificultad. Al día siguiente se decretó su muerte. Su muerte fue certificada por 3 médicos de ese hospital. Narcís fue enterrado, pero en 1980, es decir, 18 años después de su supuesto fallecimiento, apareció en su antigua casa vivo. Conservaba algo de lucidez y pudo explicar cómo había estado consciente durante todo el tiempo que duró su muerte y entierro. Escuchó a los médicos certificar su defunción, sintió la sábana cayendo sobre su cara, oyó a su hermana llorar, incluso conservaba una cicatriz en la cara causada por un clavo que atravesó la tapa del ataúd arañándosela. Por último, el silencio y la oscuridad del cementerio.
pudo escuchar al Bokor llamarlo por su nombre, lo desenterró y lo golpeó. Después lo llevaron a una plantación de azúcar. Después de morir su amo, todos los esclavos zombies escaparon vagando sin rumbo por la isla. El otro caso es el de Felicia Felix Mentor. Esta mujer apareció en octubre de 1936 caminando desnuda por el borde de una carretera. Al parecer, se dirigía a casa de su hermano. A causa del estado físico que presentaba, la llevaron al hospital. Allí sus familiares pudieron reconocerla. Pero Felicia había fallecido en 1907, hacía ya 29 años, según el certificado de defunción, muriendo de una repentina enfermedad. Había perdido por completo la facultad de hablar, y cada vez que alguien se le acercaba, se escondía como si le tuviera miedo. Su cara era inexpresiva, lívida, y sus ojos estaban como sin vida. Las pestañas y los párpados eran de color blanco. No se la podía decir nada ni obtener nada de ella, solamente se la podía mirar. La habían convertido en un ser sin alma. Si te ha resultado interesante, por favor, dale a like. Y suscríbete.